Muy bien, amigos, ya estamos acompañados virtualmente de la invitada del día de hoy, María Soledad Bagdasarian. Estamos en contacto con Buenos Aires a través de la aplicación Zoom y queremos compartir una entrevista con María Soledad Bagdasarian, que es la autora del libro High Gas. Al principio del programa estuvimos compartiendo un poco con ustedes de qué se trataba este libro y les contamos que María Soledad es docente, trabaja en gestión de proyectos artísticos y es exalumna de El Bastión de la Armenidad en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, el Colegio Jerimián, nada más y nada menos. Le damos la bienvenida a María Soledad a Audición Armenia Gomidas. Buenas tardes, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, María Soledad. Estuvimos hablando un poco al principio del programa de lo que se trata tu obra, High Gas, la historia de mi vida. Rápidamente, en vez de contarlo yo, contalo vos en primera persona, de qué se trata esta obra, cómo llegas a obtener estos manuscritos que dejó tu abuelo, cómo fue todo este periplo, todo este proceso que te llevó a crear el libro. Bueno, eh, mi abuelo escribió en la década del 70 unos manuscritos contando todo lo que había vivido a lo largo de su vida. Eso lo hizo cuando se jubiló. Él trabajó durante muchos años digamos, en la rama de la metalurgia, acá en la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, y algo le despierta a él eh, la intención de poder plasmar todo lo que había vivido en primera persona, y creo que era como también una manera de poder dar testimonio de lo que vivió el pueblo armenio. Eh, Él escribe un primer manuscrito y cuando viaja en el 74 a Beirut, se lo lleva a su hermano que vivía allí y le dice que lo publique. Y el hermano le dice, tiempo después, le dice, "Ay, Gas, este manuscrito no se puede publicar, mejor no, dejémoslo para más adelante". Y entonces él, cuando regresa de ese viaje, decide volver a escribir una segunda versión porque, bueno, nada, sucesos que él relata, su hermano le dice mejor que esto todavía no se cuente. Bueno, la cuestión es que vuelve y vuelve a escribir una segunda versión. Pero bueno, esa segunda versión la envía a una biblioteca en Armenia, eh, y ahí un poco perdemos ese rastro, ¿no? Tiempo después, ya cuando Aygash ya estaba fallecido, también ahí los primos, digamos, el hijo de los hijos del hermano de mi abuelo, se encuentran con mi papá y le dicen, este manuscrito te pertenece, porque era esa primera versión que Aygash había escrito. Para ese entonces la familia de Beirut ya estaba viviendo en París, se había trasladado a París por el contexto de la guerra civil del Líbano. Uh-huh. Entonces es ahí que, digamos, nosotros entramos en contacto con este primer manuscrito. Yo era chica para ese entonces y me entero tiempo después, ¿no? Pero había algo ahí en la familia que se nos hacía como un poco quizás difícil de poder llevar adelante, sacar a la luz con lo que decía ese manuscrito. La cuestión que, bueno, en algún momento estuvo ahí, estuvo como latente, eh, y yo siempre lo sentí como una tarea por llevar adelante. La historia de mi abuelo siempre me conmovió y la de cada uno de sus hermanos también, como esto, la del pueblo, ¿no? En su conjunto. Pero algo a mí me llamaba a desarrollar este trabajo porque, bueno, tuve la posibilidad de dar a conocer en muchísimos espacios donde quizás no eran armenios y con gente que no era armenia, y la historia de mi abuelo, como la historia del pueblo, era algo que generaba como interés, despertaba curiosidad, también cierta admiración de decir, wow, lo que le tocó vivir y aún así logró formar familia, logró crear comunidad, porque él siempre estuvo vinculado a las instituciones.
Y bueno, eso fue para mí un motorcito que quedó ahí encendido. Creo que también un poco fue como tomar eso que dejó mi abuelo. Entonces, hace 2 años atrás que empiezo a recabar todo el material, fotografías, documentos, cartas postales, bueno, y sus manuscritos, que ya estaban, para ese momento lo habíamos logrado hacer traducir, y entonces justo, digamos, viene la pandemia y me encuentro en ese momento de desplegar todo ese material, empezar a ver que, digamos, la idea del libro ya estaba, pero bueno, algo ahí había que transmitir, que poder dar a conocer. ¿En qué Entonces ahí idioma, perdona, en qué idioma dejó los manuscritos él? Porque dijiste él, traducir. sí, él los escribió en armenio. Ajá. Es un libro, lo escribe en un cuaderno, la Prida tapa dura de 200 páginas, es decir que, bueno, en nuestra página donde estamos mostrando el material que dejó Aigás, hay una imagen del manuscrito que la verdad es como, en sí mismo es un objeto hermoso, digamos, es como una obra de arte en sí, más allá de lo que cuenta, ¿no? Y yo les contaba esto al principio de la historia del manuscrito, porque, digamos, él, digamos, se dedicó, digamos, durante mucho tiempo a escribirlo, después se tomó el trabajo de llevárselo a su hermano, y después van a ser los hijos los que retoman ese contacto para, bueno, llega de Líbano, viaja a París, de París vuelve a la Argentina, un segundo manuscrito viaja a Yerevan, y bueno, tiempo después lo agarro yo para convertirlo en libro, ¿no? Entonces pasó del formato manuscrito en armenio a un PDF, bueno, nada, como en todas esas materialidades en las que se fue transformando este testimonio. Tengo una... Así que bueno, ahí sale la idea del libro. Ujú. Y algo que me sucede cuando estoy trabajando con sus memorias es que veo todo el material complementario que acompañaba el manuscrito y digo, esto en sí mismo eh, excede al libro. Es decir, como que no puedo dejar por fuera todo esto porque es una manera de complementar lo que él cuenta, y ahí sale la idea de armar un proyecto más allá del libro. En sí mismo el libro también buscamos que pudiera contener muchas de esas imágenes que hacen a la vida, a la niñez, a la juventud, a su paso por Siria, porque él trabajó también en los desiertos de Siria, viajó a Estados Unidos en un intento de radicarse allí, tiene que regresar al Líbano porque es deportado, es decir, una vida de muchos nuevos comienzos. Eso es lo que yo rescato de la vida de Aigás. Y hasta que un día decide venirse a la Argentina, dejar a sus 2 hermanos que estaban allí y venirse solo a como crear este nuevo comienzo. Y acá se integra a las instituciones. Él dice en un momento, me encuentro con una pequeña Armenia en Buenos Aires. Él llega en el año 38. Eh, es más, le voy a contar algo porque es interesante cuando él va contando cómo es el traslado, digamos, desde que sale en el barco desde el Líbano, pasa por Francia y él viaja para el Cono Sur, digamos. Eh, el barco se detiene primero en Montevideo y él hace el intento a ver si con la documentación que traía le dejaban quedarse y hacer base en Montevideo. Bueno, eso no pudo ser posible, entonces él decide continuar, primero va a Paraguay y llega a nuestro país entrando por la triple frontera, es decir, Ujú. no ingresa como muchos armenios por el puerto de Buenos Aires, sino que ingresa desde la triple frontera. Así que bueno, nada, llegó a Buenos Aires, pero digamos, podría haberse asentado en Montevideo, ¿no? Te hago una consulta. ¿Vos conociste a tu abuelo? ¿Y tuviste contacto con él? Sí, mira, yo en realidad era muy chica cuando él falleció, tenía 3 años, Ujú. y la verdad es que no tengo esos recuerdos de la vivencia, de haber compartido momentos con él. Lo que tengo es
como imágenes que uno crea a partir de las fotografías familiares y de los relatos, eh, digamos, de los padres, de los tíos, de la abuela. eh, pero es ese, es el relato, digamos, oral, familiar que se transmite. Y bueno, y las memorias fue acercarme más y entender mucho más de mi propia historia. ¿Cómo te contaron que era tu abuelo? Si así nosotros de pequeños, casualmente mi abuelo falleció cuando yo tenía 3 años también, tengo muchas imágenes vagas de él, recuerdo relatos que él me hizo a mí también de estas características, de esta índole. Mi abuelo no dejó manuscritos porque era una persona como muchos de los abuelos de las personas que están escuchando, eh, no se permitía hablar de las cosas por las que tuvo que atravesar. En el caso particular de mi abuelo fue esclavo hasta los 14 años, mi abuelo, de los kurdos. Esos son algunos de los detalles que tenemos en la familia, pero en el caso de tu abuelo, vos tenés la valentía de rescatar su testimonio de puño y letra, y esta obra de arte a la que vos haces mención, que tiene material complementario, eh, tenés la capacidad de publicarlo. Él, ¿cómo te contaron que era? ¿Hablaba de estas cosas? ¿No hablaba? ¿Solo lo volcó a la parte textual? ¿Cómo era la persona de Aigás? Bueno, mira, Aigás era muy noble, un hombre muy sencillo, hasta mi papá me cuenta que no contaba, digamos, de sus experiencias, eh, pero sí se lo contaba a mi abuela. Y mi abuela a veces promovía que Aigás pudiera expresar lo que había vivido, cuando ya mi papá y mi tía eran un poco más grandes, que tenían la edad para poder entender, en los momentos de las cenas, de los almuerzos, donde le abría la charla diciéndole, Aigás, ¿por qué no nos contás hoy qué es lo que estuviste escribiendo? Ellos vivían, perdón, en el barrio de Parque Patricios, no sé si ustedes conocen, pero es al sur de la ciudad. Como de este lado, sin cruzar el puente del Colegio Gimián, ¿no? Capital Federal. Y él ahí tenía un negocio y en sus tiempos de silencio en el negocio se dedicaba a la escritura. Entonces mi abuela lo hacía aparte, le promovía que él se animara a contar un poco de esto, con esta pregunta. Y lo que me cuentan de mi abuelo era que era una persona que las injusticias lo sacaban de su lugar, era como algo que él no podía tolerar injusticias. Eh, Era una persona que, digamos, que le dedicó mucha energía y mucho eh, de buscar la manera de que la gente, digamos, de que sus familiares, sus hijos, sus nietos, se vincularon con la causa armenia. Es decir, que él fue, su motor creo que siempre en su vida fue la cuestión de lo armenio. Eh, Estaba muy feliz, eso me lo transmiten mis padres, de que nosotros fuéramos al colegio Jimián. Hasta mi mamá, digo, compartió que no era de origen armenio, eh, la motivó para que ella aprenda el idioma, las comidas, es decir, que se animó a eso, a poder acercar más gente a la causa armenia. Así que eso, creo que fue un hombre de principios y, y bueno, creo que encuentra al final de su vida este sentido, como esta vuelta de, como él lo dice en un prefacio que escribió, una deuda moral de dar a conocer lo que vivió su pueblo, y bueno, en sus testimonios, en sus aventuras, ¿no? En su vida. El lunes 18 de octubre a las 19 horas en la sala Siranush van a presentar el libro, van a haber invitados. ¿Qué podemos adelantar de este evento? ¿Qué tenés preparado? Si es que se puede decir. Sí, bueno, estamos armando, preparándonos para que sea un lindo encuentro en donde de alguna manera poder dar a conocer la historia de Aigás, el libro, pero también queremos
poder contar del proyecto que nace a partir de este libro. La idea que surge una vez que estamos armando la publicación, esto fue el año pasado, fue de crear un proyecto que llamamos hoy Memorias Armenias, donde poder traer al presente las historias de nuestros, digamos, abuelos, abuelas, bisabuelos, porque en algunos casos son la siguiente generación los que hoy pueden dar testimonio de lo que les pasó a sus familiares posterior al genocidio. Entonces queremos poder crear una plataforma, se llama Transmedia, donde atraer al presente todos estos testimonios que creemos que tiene un valor muy importante en la construcción de las sociedades, no solo para la comunidad, para la colectividad armenia, sino para la sociedad en su conjunto, ¿no? Rescatar lo que es la memoria, lo que es la resiliencia, porque el pueblo armenio creo que es ejemplo de eso, ¿no? De volver a, a comenzar aún habiendo vivido lo que vivió. Entonces la idea del 18 es contar de la historia de Aigás, como en una parte mía quiere también homenajearlo a él y homenajear a todos esos hombres y mujeres que volvieron y si continuaron sus vidas y buscaron que crear una colectividad fuerte, que mantuviera vivos las costumbres, las tradiciones, el idioma. Eh, y acá estamos nosotros, creo, los nietos y los bisnietos y sus hijos para continuar ese legado. Así que bueno, nos va a acompañar Nelia Ulgurjian, que es la historiadora que participó en el proceso también escribiendo el prólogo y que la queremos mucho y son muy grandes los aportes que siempre trae a los procesos esto de reconstrucción de la memoria. Dicen por ahí que ante una gran tragedia, luego de esta gran tragedia, como puede ser el genocidio armenio, después de la tercera generación queda olvidada esta tragedia. Y un poco tu trabajo justamente creo que está enfocado hacia eso, a que después de ninguna generación quede olvidada semejante tragedia. Y nuestro trabajo aquí en Audición Armenia Gomidas también un poco se trata de eso, de que no se olvide lo que le sucedió al pueblo armenio. Nosotros desde aquí queremos agradecer mucho tu participación, tu valentía por recoger el testimonio de puño y letra de tu abuelo. No es un relato de un relato, es un testimonio protagonista, un testigo de los sucesos, de los eventos. Tuvo la lucidez y la fortuna de plasmarlo en papel y lápiz, y sin querer comprometerte, te invitamos a que, si querés, compartir alguna parte o algún episodio que a vos te haya llamado la atención o que quieras dar un ejemplo de cuál es la situación por la que tuvo que atravesar que se hayan encontrado en estos manuscritos. Bueno, gracias primero por esto que me decís. Yo creo algo de lo que vos estás diciendo. Yo sentí que como tercera generación lo que no pudo transmitir y sanarse en el linaje, lo sentí como parte de mi trabajo. Así que, bueno, hay un capítulo en el libro que llamamos Una moneda de oro, y que empieza así, es un párrafo. Dice, al día siguiente cada uno de nosotros pagó una moneda de oro y nos cruzaron a la otra orilla. La mitad de nuestra caravana ya había desaparecido. Los que logramos cruzar seguimos el éxodo hasta Urfa. Nos ubicaron en una gran posada que había sido una vieja armería turca. Estaba abarrotada de armenios que habían llegado con sus caravanas antes que nosotros. Por día sacaban innumerables cadáveres, ya que en la posada no había condiciones sanitarias seguras. Enfrente
de la puerta de esta antigua armería y lejos de la atención de los policías, los más pequeños pudimos salir e ir a mendigar hasta la iglesia armenia de Urfa. Sin extenderme, es como un pequeño párrafo en donde Aigás cuenta cómo había sido su paso en estas caravanas, que aquel que tuvo una moneda de oro tuvo la suerte de poder cruzar y salvarse. Bueno, solo falta recordar a nuestros oyentes, los que son armenios y los que no, que hasta el día de hoy, en las tierras usurpadas de los armenios, alrededor de las iglesias, hay documentos fotográficos que así lo demuestran, siguen haciendo pozos las personas de origen turco buscando los supuestos tesoros que las familias dejaban enterradas debajo de los altares o alrededor de las iglesias. Es un relato que hemos recibido y hemos podido constatar a través de los diferentes documentos fotográficos y fílmicos que hay. Se han cometido innumerables aberraciones en búsqueda de este oro que está hablando Aigás en su testimonio. Pero agradecemos el pasaje que compartiste con nosotros a modo de preámbulo de lo que va a ser la presentación del libro. Repetimos, hay mucha gente que nos escucha de Buenos Aires. Repetimos, lunes 18 de octubre a las 19 horas en la Sala Siranush, que es el teatro que se encuentra detrás de la iglesia San Gregorio el Iluminador. Es una sala muy reconocida a nivel de la capital federal, donde se presentan muchos espectáculos. Así que los armenios de Buenos Aires la conocen, pueden asistir el lunes 18 de octubre a las 19 horas en lo que será la presentación de Aigás, la historia de mi vida, escrita de puño y letra del propio Aigás y plasmada por María Soledad Bagdasarian, la nieta de Aigás. Te agradecemos tu participación, estamos a tu disposición para lo que consideres necesario. Y bueno, éxitos con la presentación del libro. Le agradezco mucho, Manuel, y ojalá pronto podamos encontrarnos en Montevideo para hacer una presentación allá y poder compartir con ustedes este testimonio. Con todo gusto, te vamos a estar esperando con mucha ansiedad y por supuesto estaremos esperando el material para ver de qué se trató la vida de Aigás. Agradecemos mucho tu presencia, te vamos a regalar el siguiente tema musical para seguir con nuestra programación aquí en Audición Armenia Comidas. Gracias.